Mi nombre es Tomás Sebastián Maldonado. Hoy en día quiero darle la gracia a Dios primeramente por ser un ministro de Dios, por ser un siervo de Dios, por la misión y la visión que Dios ha predestinado para mi vida. Hoy quiero contar mi testimonio donde Dios me sacó. Quisiera narrar toda mi historia para aquellas personas que están viendo en este momento, les sea de mucha bendición. Los principios de la caminata del ocultismo que yo me he metido fue por la causa del problema que tuvo con mi padre. El error de mi padre fue de conseguirse un amante. Él nos despreció por mucho tiempo el cuidado, el amor de un padre, descuidó mucho a mi madre. En cada momento, en cada circunstancia, en los cumpleaños, en las fiestas de fin de año, se hacía ausente. Hasta el correr del tiempo que pasó 1 año, 2 años, hasta el momento adecuado mi padre tuvo la intención y la decisión que él tuvo de decir, bueno, o dejo a mi familia o me quedo con mi esposa. Mi padre tomó la decisión de quedarse con nuestra familia. Desde ese día fue un calvario para nosotros. Desde ese día de que mi padre tomó la decisión de estar con nuestra familia, de dejarle a mi mamá y dejar a su amante de lado, esa mujer hubo una venganza, hubo una maldición, fue una brujería muy grande que le hizo mi padre, porque de ese día que tomó esa decisión no pasaron un mes que perdió el trabajo. No solamente perdió el trabajo, sino que empezó a concurrirles en el cuerpo, efectos del cuerpo. Una persona que hablaba intelectualmente con un castellano tan rico, en un momento adecuado no podía hablar por varios días. No solamente esto, sino que desde antes que lo echen de la empresa esta donde trabajaba, venían médicos y lo internaban y todos dicen que los médicos no le podían encontrar nada. Hoy en día, en ese momento, él hablaba, pero en un momento no podía hablar, se le cortaba la voz. Al otro día podía hablar bien, pero no podía mover el brazo. Al otro día podía ver, pero al otro día no podía ver nada. Y yo me acuerdo que mi padre es como que un hombre de 48 años desesperado, verlo llorar en el dormitorio cuando varias veces entré, me abrazaba a mi padre desesperado, como diciendo, no sé lo que me está pasando. Esto pasó en el año 1982, 1984, y que los únicos campañas evangelísticas era de un conocido, un ministro de Dios que se llama Carlos Anacondias también, pero más de ahí no pasaba. Nosotros estábamos desesperados, lo que surgía mucho era el ocultismo, existía lo que es Umbanda, Quimbanda, Nación, espíritu de adivinación, andaban gitanos. Nosotros estábamos desesperados hasta un cierto punto que mi padre, que no fumaba, empezó a fumar. En un momento adecuado, cuando no tomaba, empezó a tomar. No solamente fue un ataque para él espiritualmente, físicamente, emocionalmente, sino que hubo un estrago en nuestra familia. Hubo momentos que no teníamos para comer, hubo momentos que estábamos todos enfermos, hubo momentos que había discordia, no había paz. Todos los momentos que estuvimos siempre nos discutíamos. En mi casa aparecían víboras, en mi casa aparecían animales que ni siquiera no sabíamos dónde salían. Hubo imágenes de vírgenes espirituales. Hubo también duendes en el fondo de mi casa que aparecían. Del ropero salían esqueletos y nosotros no sabíamos cómo era, se apagaban las luces, era un caos. Yo me acuerdo que entramos en el momento de desesperación hasta que llegó un momento adecuado que mi padre ya no daba más. Los médicos, yo me acuerdo que lo acompañaba mi padre, esto pasó 1 año, 2 años, lo acompañaba yo a mi padre en los hospitales para que lo atiendan. En un momento adecuado no hubo médico que le diga que no tenía nada. Hasta los mismos médicos le recomendaban para ir a curanderos. Ellos mismos lo aconsejaban a mi padre para que vayan a ese lugar. Y mi padre empezó a buscar lugares a golpear puertas. Y siempre yo estaba al lado de mi padre, porque veía que mi padre sufría. Yo tenía 10 años, pero era impresionante como lo veía sufrir a mi papá. En cada momento lloraba, en cada momento estaba angustiado. Encima, no solamente que él en un momento adecuado, también yo a mi madre lo comprendo por todas las circunstancias que ha pasado con mi padre. Mi madre lo menospreciaba, le decía un montón de cosas, no hubo una unidad en la familia, y específicamente el diablo es eso. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, dice la palabra. Y mi familia, como
completamente estuvo destruida. Empezamos a golpear puertas en templos de Umbanda, templos afrobrasileros, templos africanos, templos de espiritismo. Fuimos a curanderos, a hechiceros, a santeros, a tarotistas, a espiritistas. Golpeamos en todos los lugares, pero en todos los lugares que íbamos, si no teníamos plata para pagarle, nadie nos quería hacer un trabajo supuestamente para bien, ¿no? Cuando uno está enceguecido y no entiende el entendimiento o el conocimiento, ¿no?, de saber la verdad, empieza a recurrir a todas esas cosas. Y nosotros fuimos a varios lugares. Hubo un lugar que cuando me acuerdo, cuando me fui con mi padre, lo único que sé que fui a la estación de Carupá, tomamos un colectivo y fuimos a un templo muy grande, una multitud de gente. Yo me acuerdo que venían africanos, más o menos 2,10 metros, 2,20 metros de altura, con disfrazados así, con cosas, yo no entendía nada de ese tiempo, con cadenas, con ropa de muchos colores, y ellos pasaban y tocaban a la gente. Era un templo muy grande, era un templo más o menos que medía 50 de ancho por 100 de fondo, y no solamente adentro estaba lleno de gente, sino que afuera también, era impresionante. Y hoy en día, con el conocimiento que hoy tengo, era un templo Umbanda, donde mucha gente se congregaba en ese lugar para recibir un milagro. Nosotros fuimos ahí, lo único que lo hicieron, lo tocaron así nomás mi papá y no pasó nada. Mi papá seguía con sus enfermedades, él no dejaba el alcohol, no dejaba el cigarrillo. Y la situación que le estaba pasando era muy crítica. Pasaban cumpleaños que no teníamos para festejar el cumpleaños, pasaban fiestas de fin de año que no teníamos para comer, veíamos que todos se divertían, veíamos que todo era color de rosa alrededor, mientras que nosotros dormíamos sin comer, no teníamos para vestir. Pasamos un momento muy feo, muy malo. Una cosa que yo te lo cuento y otra cosa que uno lo viva. Y vi que mi padre sufría y bueno, empezamos a golpear. Mi padre pidió un préstamo de 700 pesos para ir a un brujo le cobraban plata, en este momento eran 7.500 pesos, pero en ese momento mi padre tenía 750 pesos, que el valor de ahora eran 7.500 pesos. Y lo único que dijo que le podía hacer una protección, le dijo, de San Cayetano con 7 nudos rojos. Lo único que le dijo, que le hizo un sacrificio arriba de esa imagen y le dijo, desde el día de ahora que yo te doy esta imagen, que no le falte un lunes una vela roja atrás de la puerta. Desde este día va a cambiar tu vida, le dijo. Eso es lo que le dijo a mi padre. Fuimos a mi casa, primer lunes, prendimos la vela, automáticamente mi padre fue sano. No le voy a mentir, fue sano completamente, no tenía trabajo, empezó a encontrar trabajo. No había paz en mi familia, hubo paz, pero la realidad fue de que fue muy corto la felicidad esa. Fue momentánea, pasaron 2, 3 meses, 4 meses como máximo, y estábamos nosotros en el comedor de mi casa. Mi padre, la imagen esa la tenía arriba de un mueble del comedor, bien arriba para que esté al alcance de los niños. Yo me acuerdo que estuve jugando con mi hermano ese día, mi hermano chocó ese mueble y ese mueble se tambaleó y la imagen estuvo arriba y cae. Yo le digo sinceramente, de ese día que yo vi esa imagen caer, yo me acordaba muy bien, lo vi a mi padre. Lo vi a mi padre que se caía muy lentamente en el aire y se rompió. Esa imagen automáticamente se rompió en varios pedazos. No me olvido nunca ese día que se rompió tipo 1 de la tarde. Mi padre estaba trabajando, mi padre vino como a las 6, 7 de la tarde. Apareció como él estaba, con brujerías, con hechicerías, perdió el trabajo. Vino muy encorvado, es como que se le rompió el encantamiento y volvimos al mismo lugar. Volvimos al mismo lugar donde estábamos, a la miseria, a la escasez. El diablo como se doblegó completamente. No solamente eso, sino que mi padre tuvo un ataque espiritual en los pulmones. Tuvo una enfermedad en los pulmones que le avanzaba un líquido, una infección en los pulmones. Los médicos no lo podían parar, lo llevamos al hospital. Vimos cómo sufría mi papá en el hospital, lo veían muy débil a él, no lo querían operar porque dice que si lo operaban perdía el riesgo de su vida. Yo automáticamente he conocido a una mujer también que era bruja, hechicera.
le pedí ayuda, supuestamente me iban a ayudar, pero en realidad a mi papá lo operaron, estuvo en coma 2 días. En un momento adecuado no hacen pasar a la sala, pero no querían que pasen cualquiera, sino que pasaban cualquier personas que sea un poco fría para ver la situación de que mi papá estaba en coma. Porque en ese día cuando mi mamá no entró, ni mis hermanos, sino que entró un hermano mío, entré yo y entró mi tía. Lo vi a mi padre con muchos caños. Tenía un caño en la boca que no podía hablar, tenía otro caño por acá, varios caños. Lo miré a mi padre fijamente a los ojos porque la palabra dice que los ojos es la lumbrera del alma. Los ojos te reflejan muchas cosas, te reflejan sufrimiento, se expresa mucho el ojo. Entonces lo que yo vi, lo primero, mi papá que movió un poquito la mano y me agarró. Y me miró y se le salió una lágrima, ¿no? Entonces, en ese momento adecuado, yo le dije, papi, no te preocupes porque mañana vas a salir. Esa mañana no existió más, él murió. Y de ese momento yo me acuerdo que dije, desde el día que le pasó esto a mi papá, yo juro que voy a empezar a practicar el ocultismo. Lo dije así.